Bueno, empezamos. El título de esta charla se llama Inteligencia Artificial para un futuro verde, uso del Machine Learning para combatir el cambio climático. Mi nombre es Delia. Vale, antes de nada quiero agradecer a todos los sponsors, ya que sin ellos pues, no sería posible este evento, particularmente a la empresa de la que vengo, que es Aleson ITC. Y, bueno, se ha movido esto un poco, ¿no? Pero, bueno, y nada, eso, ahí fomentar el quedarnos hasta el final porque hay charlas súper interesantes y pues, hay un montón de premios que se pueden sortear y que podéis ganar. Lo que se pueden sortear no se sortean. Esta soy yo, Delia Sánchez Mínguez, analista y científica de datos. Ahí tenéis mis contactos, ¿vale? Si queréis conectar, mi correo y mi LinkedIn. Estoy certificada en Fabric Analytics Engineer, Fabric Analytics Engineer Associate y Power BI Data Analyst. Y también soy doctorada en el ámbito de ciencias de análisis difuso, de matemática aplicada, ¿vale? ¿Cuáles son los objetivos de esta sesión? Pues bueno, quiero que veamos y que entendamos cómo el Machine Learning puede revolucionar la forma en la que nos enfrentamos a desafíos ambientales. Y por otro lado, quiero usar este altavoz de estar yo aquí, ¿no? Y que os tengo aquí súper atentos escuchándome, para poder inspiraros a muchos más a meteros en este tema. Vale, la agenda de esta sesión. Empezaremos con el impacto del cambio climático y las necesidades de soluciones tecnológicas que existen, cuáles son los fundamentos del Machine Learning y su aplicabilidad ambiental. Seguiremos con aplicaciones prácticas para combatir el cambio climático, veremos los desafíos técnicos que tiene el Machine Learning y finalmente haremos una demo con Microsoft Fabric. Vale, empezamos. ¿Qué tienen en común los datos y el cambio climático? Pues la verdad es que están en todas partes, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Pues que muchas veces no sabemos qué hacer con ellos. La necesidad de hablar de esto me surge a raíz de que después de este verano han habido episodios devastadores de incendios, ¿no? En toda España. Y hasta que no te toca de cerca, pues no lo sabes, ¿no? Yo tengo un pueblo, bueno, mi madre es de un pueblo, del típico pues donde veraneamos y hacemos las navidades y tal, y allí tengo un amigo, que a su vez tiene otro pueblo, ¿no? Que es Galicia, que se ha visto arrasado por las llamas, que estaba su familia ahí y bueno, pues es una odisea. He tenido pesadillas varios días con esto y digo, es que la verdad que el panorama del cambio climático es un problema que tenemos actualmente en nuestra era y que está teniendo consecuencias devastadoras, ¿no? Y la inteligencia artificial emerge como una herramienta muy potente para poder buscar soluciones eficaces y poder evitar estos problemas. Vale, ¿cuáles son los principales desafíos que conocemos todos? Pues el primero, el calentamiento global, que pues, provoca alteraciones climáticas que afectan a ecosistemas y a nosotros, a todo el mundo. Tenemos la pérdida de la biodiversidad, que pues, reduce la resiliencia de ecosistemas y amenaza a servicios ecosistemáticos vitales. Y tenemos también pues, la contaminación ambiental, que pues, afecta a la salud de todos, salud humana, degrada el medio ambiente, ¿vale? Todos conocemos pues, los problemas fuertes medioambientales que tiene esto y los enfoques tradicionales pues, han tenido diferentes limitaciones. La primera sería pues, que tienen una adaptación lenta, ya que no se ajustan rápidamente a los cambios que podemos controlar día a día. Tenemos una complejidad que no se puede controlar, ¿vale? Porque actualmente trabajamos con grandes volúmenes de datos y esto pues, hace que se quede atrás, que no pueda ni procesar esas cantidades ni pueda llegar a ellas. Y la efectividad limitada, que al final pues,
para adaptarse a todo lo que tenemos actualmente, pues como no puede, reduce la efectividad a la hora de hacer predicciones y mitigar estos impactos que tenemos medioambientales. Entonces, surge un rol, ¿vale?, de la tecnología en la sostenibilidad, que nos puede ayudar en el análisis avanzado de datos, ¿vale? Vamos a procesar grandes cantidades de datos para entender mejor el desafío medioambiental, vamos a optimizar procesos, ¿vale? De esta manera mejoraremos la eficiencia y reduciremos el impacto negativo en la gestión ambiental y las decisiones que pasarán a ser decisiones informadas, ¿vale? Antes eran desinformadas porque no nos basábamos en unos hechos, ahora sí estas tomas de decisiones estarán basadas en unos estudios previos que modelaremos y gracias a esto podremos promover la sostenibilidad ambiental. Bien. Vale, ¿cuáles son los fundamentos del Machine Learning? Pues vamos a hablar primero de qué es el Machine Learning. El Machine Learning es una rama de la inteligencia artificial en la que le damos un aprendizaje a las máquinas, pero ya no mediante una serie de pasos predefinidos, ¿vale? A partir de una serie de datos, las máquinas aprenden, ¿vale? Y bueno, pues tenemos tres tipos de aprendizaje. El aprendizaje supervisado, que va a consistir en, tenemos unos datos etiquetados, tenemos unos inputs, unas características y el output o salida que queremos predecir. Y pues se trata de eso, de llegar a poder, mediante el entrenamiento de un algoritmo, predecir esta salida. El aprendizaje no supervisado consiste en un conjunto de datos que esta vez no tenemos etiquetados y lo que queremos hacer con ellos es hacer agrupaciones, ¿vale? No vamos a tratar de predecir una característica, sino vamos a intentar de dividirlos en sectores, ¿no?, en agrupaciones. Y finalmente tenemos el aprendizaje por refuerzo, que es donde tenemos un agente que va a aprender a partir del entorno. Interactuando con este, ¿vale? Tendrá, a medida que hace recomendaciones, lo que hará será tener una serie de recompensas o penalizaciones y la finalidad de este es poder maximizar a largo plazo esas recompensas. Vale. ¿Cuáles son las capacidades que obtenemos con los algoritmos de Machine Learning? Pues podemos identificar patrones, ¿vale? Cuando analizamos grandes volúmenes de datos, pues con esas observaciones es súper importante esta parte, ¿vale?, la del análisis, para poder llegar a hacer una identificación correcta de un patrón. Otra capacidad que tenemos son las predicciones precisas, ya que vamos a poder anticiparnos con estas predicciones al cambio climático y no llegar a estos episodios tan devastadores. Y la automatización del análisis, que al analizar pues, estos grandes conjuntos de datos vamos a obtener respuestas más eficientes y de forma automática gracias al Machine Learning. ¿Y qué ventajas tenemos frente a los métodos convencionales que se utilizaban antes? Pues un mejor manejo avanzado de los datos, ¿vale? Vamos a procesar grandes volúmenes y al final esto vamos a conseguir una mayor eficiencia que teníamos en los métodos tradicionales. Tenemos un aprendizaje continuo, que es súper importante, ¿vale? No nos quedamos estáticos, los sistemas van a estar aprendiendo continuamente, ¿vale?, a partir de nuevos datos y de los cambios ambientales que estén sucediendo. Y la efectividad en la gestión ambiental. Va a incrementar esta efectividad pues, debido a que nos estamos adaptando continuamente y tenemos un análisis, como he dicho, es dinámico, ¿vale? No nos quedamos estancados. Vale, vamos a ver algunas de las aplicaciones prácticas del Machine Learning. Veremos tres.
veremos pues cómo hacer estas predicciones de cambios meteorológicos, veremos también cómo la optimización de procesos para consumir menos energía y veremos también el análisis y el mantenimiento del ecosistema. Empezamos por el modelado y predicción de patrones climáticos. En este caso es en el que se va a centrar toda la charla y en el que haremos la demo. ¿Cómo podemos mejorar esta aplicación? Pues vamos a hacer precisiones mejoradas en la predicción. Vamos a incrementar la exactitud a la hora de hacer la predicción. Vamos a hacer una planificación más efectiva, ya que al tener predicciones mejoradas conseguiremos que todo sea más eficiente para mitigar estos riesgos de desastres naturales y reduciremos los riesgos de forma que al anticiparnos reduciremos daños y protegeremos a las comunidades vulnerables. Otro de las aplicaciones del Machine Learning sería la optimización de energía y reducción de emisiones. En este ámbito también he estado trabajando mucho, ¿vale? Pero esto da para otra charla. Simplemente comentar que tenemos la optimización de sistemas energéticos, que mejora la eficiencia de sistemas energéticos permitiendo un uso más inteligente y sostenible de la energía, que reducimos emisiones contaminantes, ¿vale? Vamos a tratar de minimizar las emisiones para que esa huella de carbono, ¿no?, sea la menor posible que dejemos en el planeta cada uno. Y la gestión energética sostenible. Al tener una gestión optimizada vamos a facilitar el desarrollo sostenible mediante la integración de energías renovables y de eficiencias energéticas. Otra de las aplicaciones, la última del Machine Learning en la sostenibilidad, sería el monitoreo de ecosistemas y biodiversidad. Tenemos el análisis de datos por satélites, ¿vale? Usamos satélites para obtener estos datos continuamente, en tiempo real. Sensores ambientales, ¿vale? Se instalan sensores para recoger datos precisos sobre variables ambientales y tener ahí nuestro banco de datos. Machine Learning en monitoreo, ¿vale?, que procesa grandes volúmenes de datos para detectar cambios y las amenazas rápidamente del ecosistema, y la preservación de la biodiversidad. ¿Vale? Este seguimiento en tiempo real de lo que está ocurriendo pues, nos ayuda a tomar decisiones informadas, ¿vale?, en base a unos hechos para proteger la biodiversidad y los recursos naturales. Vale. El Machine Learning, a pesar de que es una herramienta muy potente para tener soluciones innovadoras, ¿no?, también tiene una serie de desafíos técnicos. Y es que, ¿por dónde empezamos cuando se nos enfrenta un problema de Machine Learning? ¿Vale? Tenemos 5 pasos, que son estos de aquí, que vamos a comentar. Empezaríamos por definir el problema, ¿vale? ¿Qué se pretende predecir? ¿Qué quiero hacer con mis datos? ¿Qué datos necesito conseguir? ¿Vale? Es como, ¿por dónde quiero empezar o dónde quiero acabar? Continuamente lo que haremos será explorar y entender estos datos. Súper importante, ¿vale? Súper importante la parte de explorar y entender qué es lo que está pasando con mis datos, qué distribución tienen, si siguen alguna tendencia, si he limpiado bien mis datos o me está mostrando una realidad que no es la que es. Una vez tenemos esto, ya tenemos nuestros datos limpios, pasamos a cómo de bueno es mi modelo. ¿Cómo? Definiendo una forma de poder medir cómo de bien está haciendo mi modelo, el algoritmo, y cómo de buenos son los resultados. A continuación, preparemos la estrategia para evaluar el modelo. ¿Vale? De normal, pues empezamos con un conjunto muy grande de observaciones. Todo esto lo vamos a ver ahora en la demostración con Fabric, ¿vale? Os cuento un poco por encima primero. Separaremos todas nuestras observaciones en un conjunto de entrenamiento y otro conjunto de test, súper importante, ¿vale? Porque de esta forma lo que hacemos es no viciar el modelo, ¿no? Si cogemos todos los datos y ya lo entrenamos con todos los datos con los que luego pues, voy a probar a predecir, pues obviamente eso pues, tiene que salir así, pero luego cuando llega la hora de la verdad son datos nuevos, pues tenemos que asegurarnos de que
de que vaya a hacerlo bien. ¿Vale? Y por último, preprocesaremos los datos. Aplicaremos transformaciones. ¿Por qué? Porque al final tengo datos que no están normalizados. Tengo características diferentes, cada una con una forma de medir diferente, ¿vale? Con un margen, una acotación diferente. Entonces, es súper importante normalizarlos y aplicar esas transformaciones, ¿vale? Para que luego el algoritmo de Machine Learning sepa entender esos datos. Si en algún momento me queréis parar y que algo no entendéis o que lo repita, sin problema, ¿eh? Vale, ¿cuáles son los algoritmos más comunes de Machine Learning? Pues tenemos la regresión lineal, que es pues, eso, de las más utilizadas. Se utiliza para algoritmos de Machine Learning de aprendizaje supervisado, ¿vale? Y se utiliza cuando el output, lo que quiero predecir, es continuo, ¿vale? No, o sea, es un número, ¿vale? Pero un número que hace efecto de número, ¿vale? Porque tenemos los valores categóricos o numéricos, ¿vale? Pero categórico que al final es una palabra y numérico, aunque veáis que hay características que tienen 0 o 1, eso no quiere decir que sea un valor, una variable numérica, ¿vale? Porque está diciendo si tiene esa característica o no tiene esa característica. Entonces hay que saber interpretarlo también y hacerle al algoritmo que lo entienda. Porque él verá un número y dirá, ah, pues numérico. No, ¿vale? Máquinas de soporte vectorial o SVMs, también se ve mucho así. Este algoritmo se utiliza tanto para clasificar como para hacer regresión, ¿vale? Para predecir numeritos y consiste en encontrar el mejor margen de separación entre las dos clases. ¿Vale? Tenemos las redes neuronales también, que pues, estas se utilizan sobre todo para cuando hablamos de textos, de procesamiento de imágenes. ¿Vale? Tenemos los árboles de decisión, que estos tienen una estructura más compleja, que también vamos a hacer un árbol de decisión en la demostración y a medida que vayamos viéndola os iré explicando bien, porque esto, igual que la regresión es más fácil de interpretar, de imaginártelo tú en la cabeza, ¿no? Son observaciones distribuidas en una gráfica y la regresión lineal al final es trazar una línea que pase por todos los puntos y ver si esa línea es recta, ¿vale? Si se parece a algo recto, pues entonces podré utilizar regresión lineal, ¿vale? Pues el árbol de decisión cuesta un poco más de imaginar, ¿vale? Por eso luego en la demo le daremos más caña. Y el K-means, pues es un algoritmo de clustering, ¿vale? En este caso es de aprendizaje no supervisado y lo que hace es agrupar los datos en un número concreto de clústeres. Vale, ¿cuáles son los desafíos que nos depara el Machine Learning? Pues la calidad de los datos, tenemos que tener unos datos muy buenos, esto va a hacer que el modelo al final me dé resultados más buenos o más malos, ¿vale? La calidad de los datos que vamos a analizar y vamos a llegar a tener realmente lo que el algoritmo va a necesitar, ¿vale? Es súper importante, insisto. El overfitting y el underfitting, que es pues, cuando cogemos nuestro conjunto de datos y saber que no puedo entrenar con todos los datos que tengo que empezar separándolos, que no tengo que generalizarlo, ¿vale? Si el overfitting consiste en entrenar con demasiados datos, con todos, entonces lo que me dice es que no generalizará bien. Y sin embargo, si lo que hago es underfitting, que tengo poco entrenamiento, entonces lo que me dice es que no voy a aprender patrones realmente útiles. Y súper importante también el sesgo en los datos, ¿vale? El sesgo de los datos nos va a decir, o sea, hay veces que los datos son observaciones, ¿no? Y hay veces que esas observaciones pues, se van un poco porque ha sucedido algo, imaginaos que estamos hablando de temperatura, ¿no? Y estamos en una ola de calor de pleno verano, pues entonces pues esas temperaturas de esos días serán pues, picos súper altos y tenemos que ser conscientes de que eso no es algo que ha pasado de forma atípica. Tenemos que saber decir, no, esto no me interesa para mis datos porque realmente no está mostrando la realidad, me está dispersando.
Vale, y una vez sabemos qué modelo vamos a elegir, nos faltaría el cómo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es como hacer una maleta para irte de viaje. Cuando tú te vas de viaje puedes decidir si me cojo una maleta más ligera y aprovecho y estoy antes y estoy más días, o hago una maleta más pesada y llego más tarde. Pues pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, tú te puedes hacer un modelo con diferentes variaciones de parámetros, pero hay veces que no, ese en concreto se va a ajustar al problema que tú tienes. Hay 5 cosas que tenemos que mirar, 5 propiedades que tenemos que saber valorar, ¿vale? Para llegar a un modelo bueno. La primera es el accuracy, que es la precisión, nos va a medir cómo de buena es mi predicción, ¿vale? ¿Cuántas predicciones hay correctas respecto del total de predicciones? Pues lo dicho, a una mayor precisión lo que ocurrirá es que el tiempo en entrenarlo pues será más largo, ¿no? Hay veces que nos interesará a lo mejor tener una aproximación cercana a lo que es el valor real, más que tener el valor exacto y que me haya costado la vida procesar el algoritmo para entrenarlo. Entonces, pues lo dicho, es que depende del problema al que nos enfrentemos. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el tiempo de entrenamiento. Si, claro, le paso todos mis datos históricos, pues se puede tirar entrenando ahí mogollón de tiempo y mogollón de coste computacional también. Hay veces que no necesito meterle todos los datos históricos que tenga, que solo con los que tenga de los últimos 3 años, por ejemplo, ya consigo tener algo bueno y que me evito, pues que tiempo sobre todo, ¿no? que sea un algoritmo más rápido y que aunque no sea tan preciso, ¿vale? Pues ya estoy teniendo algo bastante parecido a lo que va a pasar en la realidad. También tenemos que analizar la linealidad, ¿vale? Es decir, tus datos siguen una relación lineal, eso es lo que he dicho, si trazamos una línea por todos los puntos, ¿se parece a lo que es una recta? Sí, pues regresión lineal o logística. Que no, pues entonces esos algoritmos nos darán malos resultados. Vale, tenemos que definir el número de parámetros de nuestro modelo. Estos son como botones, ¿vale? Tú dentro, o sea, cuando llamas al modelo, que ya sabemos cuál vamos a elegir, pues tienes como el número de etapas que quieres entrenar, tienes el número de datos que quieres meterle, ¿vale? Pues nos van a definir el comportamiento de nuestro algoritmo. Más parámetros, más flexibilidad, pero más tiempo para encontrar una solución. Y finalmente el número de características, ¿vale? Las características son las columnas que tenemos en nuestros datos, en nuestro conjunto de datos. A más características para entrenar mi modelo, pues más me va a costar, ¿vale? Por eso es súper importante ver la correlación que existe entre estas características, ¿vale? Hay muchas que las podremos despreciar y habrán otras que estarán claramente relacionadas con la variable que queremos predecir. Vale, esta hoja me encanta porque es una ayudita para saber por dónde tirar. Cuando dices, vale, tengo un problema, ya sé qué datos tengo, sé lo que quiero conseguir, sé, pues eso, ya hemos evaluado las propiedades que acabamos de comentar, ahora, ¿qué modelo tengo que seguir? Pues bueno, tenemos un botoncito así para empezar, ¿vale? Esto es una hoja de Microsoft Azure Machine Learning. Y nos va haciendo una serie de preguntas y según estas preguntas pues vamos a ir tirando por un camino o otro del tipo de algoritmo de Machine Learning. ¿Vale? Empezamos. Primera pregunta, nos dice, ¿quieres predecir datos futuros? Sí, ¿vale? Pues entonces tiras por aquí. Que no, entonces si tú no quieres predecir datos futuros, lo que te interesa es hacer un clustering, hacer agrupaciones con tus datos. ¿Que quieres predecir los datos? Vale, pues siguiente preguntita. ¿Tus datos que quieres predecir son variables categóricas o numéricas? Son categorías, palabras, ¿vale? Pues tiraremos por aquí, nos iremos a clasificación o detección de anomalías, ¿vale? ¿Cómo sabemos por dónde tirar? Pues me dice, ¿tienes más de 2 categorías o tienes 2 categorías? ¿Vale?
pues ya por aquí te darías a la detección de anomalías, ¿vale? No voy a contar todos los casos porque esto también, ¿vale? Pero ya os digo que esto es de la página oficial y está súper guay, súper interesante. ¿Vale? Luego, por ejemplo, para la regresión, pues predeciríamos valores, no predeciríamos palabras. Para estos valores se pueden ordenar, se pueden poner en un ranking, en una recta y ordenar de menor a mayor. Sí, pues entonces ya llevamos por ordinal regresión. Que no, queremos predecir el conteo de eventos, queremos predecir eso, entonces pues tiraríamos por Poisson. Que no, queremos predecir una distribución, ¿vale? Pues así. ¿Vale? Es súper interesante esto porque te ayuda a saber por qué camino tirar. Hace poco la actualizaron, ¿vale? Aquí hemos metido también la inteligencia artificial generativa, porque aparte de tener pues predicción de valores y clustering y tal, pues también han metido la extracción de información de texto, han metido clasificador de imágenes, ¿vale? Pero yo creo que es mucho más intuitiva la otra, ¿vale? Pues bueno, sklearn es el módulo que nos va a ayudar a hacer todo esto, a implementar nuestros algoritmos de Machine Learning en Python. sklearn está ya implementado con, creo que son 200 modelos diferentes y va a ser el que vamos a utilizar durante nuestra demo. Vale, nuestra demo, aprendizaje automático para predecir áreas de riesgo de incendio forestal. Antes de pasar a la demo, ¿vale? Quiero que comentemos unas cositas que tenemos que tener en cuenta. Vamos a tener que estar muy atentos si hay dependencia en nuestros datos, ¿vale? Ya que el Machine Learning necesita de datos de alta calidad para poder llegar a entrenar modelos precisos y efectivos. Vamos a tener que tener en cuenta el sesgo de los datos, ¿vale? Ya que pues esto puede llegar a resultados erróneos. El sesgo, insisto, que es cuando vemos que todas las observaciones entran dentro de lo normal, ¿vale? Que no me va a modificar la realidad. Interpretabilidad limitada. Esto, pues, a ver, muchas veces estos modelos son difíciles de interpretar, entonces lo que vamos a conseguir cuando hacemos esto es poder explicar bien. Dime. ¿Cuál sería un ejemplo de dependencia de datos? Pues dependencia de datos sería cuando tú tienes las características que las observaciones, ¿vale? Cada columna sería una característica. Una dependencia en los datos sería, por ejemplo, que si estamos estudiando temperatura y humedad, ¿vale? Pues si esas relaciones que existen entre esas dos categorías que estamos estudiando, ¿vale? Van a estar relacionadas entre ellas o no, y si esa relación es positiva o es negativa, ¿vale? No sé si me he explicado bien, si no, luego me buscas y te lo cuento mejor, no te preocupes. Vale, nos hemos quedado por los requerimientos computacionales. Machine Learning pues necesita ahí mucho procesamiento de datos y necesita muchos recursos computacionales. ¿Vale? Pues empezaríamos por el preprocesamiento de los datos, una parte muy importante de nuestro modelo. ¿Por qué? Porque vamos a darle unos datos que el modelo pueda entender, ¿vale? Y pueda utilizar correctamente. Para ello vamos a empezar haciendo la transformación de variables. Mi modelo no va a saber si es una variable categórica o una variable numérica. Entonces, cuando tengamos variables numéricas, vamos a estandarizar, ¿vale? Con una función que se llama standard scaler. Y cuando tengamos variables categóricas, vamos a codificar, ¿vale? Con one hot encoder. Finalmente, una vez hayamos hecho estas transformaciones, ¿vale? Pasaremos un column transformer que lo que hace es darme una matriz donde voy a tener numeritos que me van a identificar todas estas características de mis observaciones.
Esto ahora lo vamos a ver mejor en la demo, ¿eh? Vale, a continuación vamos a transformar estas variables. Lo dicho, la vara de medir no es la misma para la temperatura que para la humedad ni para la velocidad del viento, entonces necesito normalizar, ¿vale? Normalizar quiere decir que todos, vamos a conseguir que todos los valores tengan una misma media y una misma desviación, ¿vale? Esto es, pues eso, muy importante porque si no, no vamos a poder comparar una característica con otra, ¿vale? Y veremos mejor en la demostración. Y los pipelines. Vamos a utilizar pipelines porque al final esto nos va a permitir consolidar todas nuestras transformaciones y que no haya ninguna fuga de información, ¿vale? Una pipeline al final es una cadena donde vamos a meterle todos los pasos que nuestro algoritmo va a tener que seguir. Vale, como la forma que tiene una pipeline, ¿vale? Le pasas los pasos, empiezas por la transformación, pero finalmente el último paso es el nombre del modelo, ¿vale? Y luego llamas al algoritmo haciendo predict. Cuando haces predict, cuando haces fit para entrenarlo y cuando haces predict con un nuevo conjunto de datos con el que quieres predecir, lo primero que hace es irse a la pipeline y empieza también a hacer su transformación de datos para entenderlo y que el algoritmo pueda obtenerlos bien. Vale, pues vamos al código. A ver. Vale, aquí tenemos Fabric y tenemos el origen de datos que... Pues tiene que ser un cable. Vale. Vale, pues aquí tenemos Fabric, tenemos el origen de datos con el que vamos a hacer la demo. Pues como podéis ver, es un conjunto de datos donde pues, aparece la información de diferentes regiones de España en diferentes fechas. Tenemos longitud, latitud, tenemos densidad de población, tenemos también pues, humedad, tenemos variables que nos indican la calidad del aire, ¿vale? Y finalmente tenemos las variables que queremos predecir. Tenemos si ocurre fuego, ¿vale? Me dirá si sí o si no, ¿vale? Y también tenemos el área de incendio. ¿Vale? Vamos a trabajar con este conjunto de datos y, como he dicho, lo primero que vamos a hacer es analizarlos. Vamos a dedicar mucho tiempo a analizar estos datos porque es lo principal para que mi modelo esté bien. Cargamos los datos, ¿vale? Y bueno, hago un resumen así a simple vista para ver qué columnas tengo, que me diga cuántos eventos tengo, que me diga el tipo de dato, ¿vale? Y a continuación empezamos con un resumen estadístico. Un resumen estadístico de todos mis datos donde me va a decir pues, el conteo, la variable más frecuente, media, percentiles. Que aparezcan aquí valores que no existen, esto ocurre porque estoy ahora mismo haciendo un resumen estadístico de una mezcla de variables. Tengo aquí numéricas y categóricas, ¿vale? Fijaros que pues, la región es una variable categórica, entonces no sabe de percentiles ni nada de eso, sí que me puede decir cuál es la más frecuente y al revés, ¿vale? En las numéricas, por ejemplo, en la humedad, ¿vale? El valor de humedad pues, no tiene valores frecuentes, pero sí que tiene percentiles y medias. Eso ocurre cuando hacemos este resumen estadístico, ¿vale? Pues eso ya me dice un poco esto cómo va a ser la distribución de mis datos. Al tener el percentil, ¿vale? Los percentiles es como coger todas tus observaciones y ordenarlas de menor a mayor, ¿no? Y ya sé pues más o menos por pues dónde van a estar las más frecuentes, las menos, que esto lo vamos a... Así pues tenemos una ligera idea, pero se ve mejor con los gráficos, ¿vale? Miro si tiene valores nulos, muy importante, los nulos no los queremos, lo que hacemos es cuando tenemos valores nulos vamos a sustituirlos. Si se trata de una variable numérica, lo sustituiremos por la media y si se trata de una variable categórica, lo sustituiremos por la más frecuente.
¿vale? Un conteo en este caso, la variable región para ver que los datos están bastante repartidos, que son clases equidistantes en cuanto a regiones, equilibradas, ¿vale? Y bueno, pues también vamos a ver si hay datos duplicados, cuál es el rango de mis fechas, analizamos un poco más, ¿no?, el contenido de estos datos. Vale. Ya tenemos una ligera idea de cómo son nuestros datos, vamos a hacer exploraciones visuales porque van a ser mucho más agradables para nuestro ojo. ¿Vale? Aquí pues, podemos observar que de las 200 observaciones que tiene nuestro conjunto de datos, pues tiene un 25 que se entienden que son áreas que tienen incendio, ¿vale? Y un 165 que no. ¿Vale? Esto tenemos que arreglarlo a la hora de hacer nuestro algoritmo porque tenemos unas clases desequilibradas, ¿vale? Esto va a engañar al algoritmo. Entonces, cuando llegue el momento ya os diré qué parámetros son los que tenemos que meterle para decirle, oye, que mis clases no están balanceadas, ¿vale? Que no están equilibradas. ¿Vale? Pues aquí vemos un gráfico de barras con las regiones y empezamos a analizar las variables. Aquí he hecho una selección de unas cuantas, de la temperatura, de la humedad, la velocidad del viento, ¿vale? Y lo que hago es verlas a ellas mismas, sin compararlas con nadie, ver su distribución, ¿vale? Estos son los datos que tengo, pues podéis ver, por ejemplo, que más o menos, o sea, por ejemplo, esta es súper diferente de esta, ¿verdad? Esta distribución tiene valores altos y valores pequeños repartidos por toda la escala. Sin embargo, esta, por ejemplo, pues diríamos que sí que tiene respecto de la media el valor más alto, ¿vale? Porque aquí eso es la recta, ¿vale? Ordenada de menor a mayor. Diríamos que el valor más alto se encuentra en el medio y que más o menos es simétrica respecto de esta media, que si pusiésemos un espejito aquí, ¿vale? Pues me quedaría lo mismo por un lado que por otro. Entonces yo ya sé que esta variable, voy a poder, que es una variable de la calidad del aire, voy a poder predecirla utilizando una normalización de datos, ¿vale? Sin embargo, pues lo he dicho, por ejemplo, la de al lado, la dirección del viento pues va loca, ¿vale? No hay ahí una estructura que se parezca a alguna de las distribuciones de datos que conocemos. ¿Vale? Aquí pues he hecho los mismos gráficos, pero esta vez con histogramas, ¿vale? Y aquí tenemos la matriz de correlación. Esta matriz, ¿vale? Hasta ahora estábamos analizando una variable con ella misma y ahora vamos a estudiar una variable con el resto. Vamos a ver cuál es la relación que existe de, pues por ejemplo, a ver, que aquí no se ve bien, pues, toda la diagonal serán unos, ¿vale? Porque vale, la correlación es un numerito que está entre -1 y 1. Entonces, 1 quiere decir que está totalmente relacionado, por lo tanto la diagonal de la matriz siempre van a ser unos porque es esa variable con ella misma, ¿vale? Y luego pues el resto vamos viendo, por ejemplo, este numerito de aquí me estaría relacionando, bueno, este no tiene sentido, ¿no? Pero vamos a mirar otro, por ejemplo, la temperatura con la humedad, ¿vale? La temperatura con la humedad, pues aquí según el colorcito, ¿no? Me iría y pues más o menos sería como un -0,25. Pues miraría más o menos cada variable y tener en cuenta que si es un valor cercano del 0, quiere decir que no existe ninguna relación entre esas dos variables, que si es un valor cercano del 1, quiere decir que están altamente relacionadas y que si es un valor cercano del -1, quiere decir que tienen relación pero negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que crece una variable, decrece la otra, ¿vale? Sin embargo, si es un 1, quiere decir que crecen las dos por igual. No a la misma medida, pero que crecen las dos. ¿Vale? Otra matriz de confusión y luego haríamos un análisis de correlación, pero esta vez con diagrama, ¿vale? No con matriz. Este nos va a decir lo mismo, ¿vale? Vamos a pintar las observaciones,
relacionando unas variables con otras. Tenemos en el eje de las X todas las variables y en el eje de las Y también. Lo dicho, la diagonal va a ser la distribución de esa misma variable y, por ejemplo, pues aquí vamos a ver, mira, la humedad con esta medida de aquí, ¿no? Fijaros que tiene una clara tendencia lineal y que además es una tendencia creciente, ¿vale? Que a medida que crece esta variable, la humedad, está creciendo esta también, ¿vale? Y esta sí que, por ejemplo, se podría aproximar bien con una regresión lineal. Sin embargo, aquí tenemos los datos súper dispersos. Vale, y otro diagrama muy útil para conocer nuestros datos es el diagrama de cajas. El diagrama de cajas me va a decir dónde están esos outliers, esos... Vale, solo me quedan 10 minutos. Me va a decir cuáles son esos puntos que va a hacer que mi algoritmo no refleje la realidad, lo que está ocurriendo, ¿vale? Y son esos puntitos de aquí, esos puntitos, cuando veis puntitos, quiere decir que tengo que hacer algún cambio en mis datos porque me los va a distorsionar, ¿vale? Os explico, un diagrama de cajas consiste en que la rayita esta de aquí es la mediana, ¿vale? Y estos de aquí, estas esquinas de las cajas son los percentiles, ¿vale? O los cuartiles, este sería el percentil 25, mediana y percentil 75. Y al final pues hay una formulita que me dice cuál es el rango de valores buenos. Cuando se salen los datos de ese rango de valores, que puede ser, pues por eso, pues si estamos hablando de temperatura, la ola de calor del 20 de agosto, ¿vale? Pues dices, vale, eso no es algo que sea representativo de la temperatura de esta región, ¿vale? Entonces puede ser que me lleve a errores al final con mi predicción. Vale, pues vamos al modelo. Aquí tenemos el modelo, ¿vale? Vamos a hacer uso de la librería sklearn, como os he dicho, y vamos primero a trabajar un poco las características, ¿vale? Vamos a decirle cuáles son las categorías, cuáles son los números, ¿vale? Y vamos a hacer las transformaciones. Empezamos por las transformaciones numéricas, que fijaros que llamamos ya a la pipeline y le metemos los pasos de el primero, inputer, que lo que me va a hacer es sustituir los nulos por el valor de la media, y a continuación el segundo paso, ¿vale? Lo que va a hacer es standard scaler, que es estandarizar esos datos, conseguir que estos datos como que podamos medirlos con la misma vara a todas las características, ¿vale? Consiguiendo una media 0 y una desviación 1 para todas las características. Por otro lado, tendremos las variables categóricas, donde también haremos un inputer, pero en este caso vamos a sustituir los valores nulos por el valor más frecuente y luego llamaremos al one-hot-encoder, ¿vale? Para estandarizar también. Una vez tenemos ya estos datos categóricos y numéricos claros, vamos a hacer las transformaciones necesarias para obtener una matriz con todos estos datos que el algoritmo sepa interpretar, ¿vale? Y como hacemos esto, pues tenemos que llamar al column transformer, ¿vale? Con estas variables, con esos dos pasos de ahí arriba. Y bueno, aquí está cómo vamos a separar estos datos. Tenemos el conjunto de entrenamiento, conjunto de test, le digo que va a ser solo un 20% para entrenar y le digo que el random state va a ser 42. Esto quiere decir que cada vez que yo haga la ejecución de este código siempre me devolverá la misma salida, ¿vale? Para tenerlo controlado todo. Y importante el stratify igual ahí, porque esto va a hacer que nosotros podamos meterle datos que las clases no estén equilibradas. En este caso hemos visto que no las teníamos equilibradas porque teníamos 25 de incendios, 175 de que no, y la forma de indicarle al algoritmo esto, que no están equilibradas, es poner esa palabrita ahí. Vale, pues vamos a entrenar primero con un modelo de regresión lineal. Al final, pues llamas a la pipeline, donde el último paso es este, le dices el modelo que le quieres meter, regresión logística, ¿vale?
Y bueno, en este caso le pongo un número máximo de iteraciones. Estos son los botones que os decía que también tenemos que decir nosotros, ¿vale? Pongo 1000 iteraciones, pero puedo poner 1.000.000, ¿vale? Pues depende del coste computacional, depende del problema que se te enfrente, las necesidades que tenga, ¿vale? Vale. Y luego pues le digo class weight balanced porque, pues eso, porque los pesos de esas clases no están balanceados. Vale, pues aquí ya lo entreno y a continuación, ¿cómo sé cómo de bueno es mi modelo? Tengo 5 métricas que me van a decir cómo de buena es esa precisión. Tengo la de accuracy, que al final es del total de predicciones cuántas he acertado. Luego tengo la precisión, que me va a decir de esas predicciones que yo he dicho que son fuego, ¿vale? Que es incendio, cuáles son de verdad y cuáles son falsos positivos, ¿vale? El recall, que me va a medir los falsos negativos, es decir, de todas esas predicciones que son fuego, tengo que dividirlas entre el total de fuegos de verdad y los falsos negativos que no he tenido en cuenta. El F1 será una media armónica de las dos anteriores y la curva ROC me va a decir el grado de pureza de la separación de mis datos, ¿vale? Son, pues eso, una vez ya tenemos nuestros datos súper limpios y perfectos para entrenar el modelo y hemos definido los botones en base a las necesidades de nuestro problema, luego nos faltaría medir que ya hemos hecho el entrenamiento, cómo de buena es esa precisión. En este caso, con la regresión logística, que bueno, lo he comentado antes, pero la regresión logística no es exactamente como la lineal. La lineal te va a hacer una predicción directa sobre el número y, sin embargo, la regresión logística me va a dar la probabilidad de que un elemento pertenezca a una clase. ¿Vale? Pues aquí tenemos, las métricas siempre son valores entre 0 y 1, ¿vale? Si se aproxima a 0, muy mal, si se aproxima a 1, súper bien. Y dependiendo de, pues, por ejemplo, la accuracy diríamos que es muy buena, porque pues 0,875 se aproxima bastante a uno súper guay. La curva ROC también, muy buena, me va a separar súper bien entre las clases, pero sin embargo, pues la precisión y el recall dices, uy, está ahí que ni fu ni fa, ¿no? Pero, claro, ¿qué te interesa? Conseguir maximizar esos falsos negativos que al final pues van a ser muy poquitos los que vas a tener, ¿vale? O te interesa tener una separación pura de lo que son las clases, ¿vale? De que hay incendio o no hay incendio. Vale, pues luego hacemos lo mismo con el Random Forest. El Random Forest es el algoritmo donde vamos a partir de todas nuestras variables y vamos a hacer como ramificaciones. Y en esa ramificación vamos a coger un conjunto de ese total de datos, vamos a coger una muestra independiente para cada rama, ¿vale? Y esas ramas se van a entrenar también de forma independiente. Además, cogeremos no todas las características para entrenar cada rama, sino un conjunto aleatorio para hacer este entrenamiento. Y lo que el objetivo que tenemos con este algoritmo es definir un punto de corte que me aproxime, que me separe bien estas clases del grado de pureza. Por ejemplo, para que os lo imaginéis, pues parto de un punto, la temperatura es mayor que 20, sí, no. Vale, si es que sí, pues la siguiente característica que ha entrenado es la humedad. ¿La humedad es menor que 0,27? No, pues entonces no hay incendio, ¿sabes? A eso me refiero con las ramas, así es como lo tenéis que visualizar. Pues lo mismo, ¿vale? Aquí le pasamos sus botoncitos, en este caso hemos entrenado con 400 ramas, ¿vale? Podéis entrenar con más, con menos, ya veis el tiempo, el coste, y pues le damos la semilla para que siempre nos devuelva lo mismo, le decimos lo de las clases balanceadas y sacamos sus métricas, ¿vale? Las métricas son las mismas para todos los algoritmos.
Y vemos pues aquí que la cura sí es un poco mayor, ¿vale? Que los falsos negativos y los falsos positivos pues no los puedo mejorar, pero al final cuando la precisión es tan buena, ¿vale? Un 90% del 100%, pues ya depende del problema, lo he dicho. Si queréis optimizar los falsos negativos, pues entonces tendréis que fijaros, por ejemplo, en el que el recall se aproxime más a 1. Pero si lo que quieres hacer es una predicción bastante aproximada a lo que hay en la realidad, pues el accuracy y la curva ROC es bastante coherente con lo que hay. ¿Vale? Y se me acaba el tiempo, entonces, porque estas chicas me van a echar. Pues nada, os he contado los dos algoritmos, ¿vale? Luego pues ahí tendríamos un poco más de ver cómo de importante es cada variable, cuánto está afectando realmente en esa predicción. Y nada, y ya pues guardaríamos el modelo para poder usarlo de forma externa y ya está. Bueno, no vuelvo a la presentación, da igual. Si queréis preguntarme cositas, aquí me tenéis. Dime. Cuando quieres exportar un modelo, en sí no guardas el modelo, no, guardas los parámetros. Guardo los parámetros. Sí, o sea, ¿cómo yo podría, por ejemplo, replicar este entrenamiento que estamos haciendo en base a esta información para llevarlo a otro lado y con otra información pues me prediga de la misma precisión? Es como que haces un paquete de todo esto, ¿vale? Tú al final te lo vas a almacenar en un... Mira, ¿ves? Aquí, por ejemplo, lo tengo guardado, lo estoy guardando en el Lakehouse, ¿vale? Y lo que hago luego para poder entrenarlo con otros datos de otro sitio es conectarme a ese Lakehouse y luego pues llamarlo como si se tratase de una función, ¿vale? Aquí, bueno, hago varias transformaciones, pero al final para utilizarlo es como si se tratase de una función, ¿vale? Tú lo almacenas como empaquetadito en el Lakehouse. Los parámetros con los datos que ha usado en el entrenamiento y con... Sí. Vale, perfecto, gracias. Nada. Y para ese proyecto que has mostrado, ¿con qué modelo te tienes que quedar? ¿Con cuál me quedaría de los dos? Me quedaría con el Random Forest. Bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta más, espero que os haya gustado y os haya resultado interesante y cualquier cosita, ¿vale? Voy a estar por ahí, me podéis decir. Muchas gracias.